Buenas tardes, como comentaba, vamos a ver un tema de hoy que se llama pesquisa precoz y signos de alarma en infecciones respiratorias agudas en grupos de riesgo pediátrico que consultan en APS. Yo soy la doctora Pamela Cuñado, soy médico pediatra, soy coordinadora del servicio de urgencia del Hospital San Borja, soy secretaria de la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica y miembro del directorio de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia. Vamos a partir con algunas definiciones. La infección respiratoria aguda constituye un grupo de enfermedades de origen infeccioso que producen afección del aparato respiratorio y tiene una duración, al menos las agudas, de menos de 15 días y puede ser causada por diferentes agentes, virus, bacterias, hongos, parásitos. Los virus en general, como ya sabemos y actualmente lo estamos sufriendo, encabezan la mayoría de los casos con un 45 a 77% en pediatría. Puede ser de vías respiratorias altas, en donde hay un compromiso de nariz, oído, faringe, o de vía respiratoria baja, donde se afectan la tráquea, los bronquios y los pulmones. Como dijimos, la infección respiratoria aguda es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, ubicándose entre las 10 primeras causas de muerte en la población general y dentro de las 3 primeras en los niños menores de 5 años. Se estima un promedio anual de 4 millones de muertes en el mundo al año por esta enfermedad, por lo que se considera un problema de salud pública. Y el grupo de mayor riesgo, nosotros sabemos, son los niños menores de 5 años, los que tienen alguna enfermedad crónica y los mayores de 60 a 65 años. Los virus más identificados responsables son el virus sincicial, el influenza, parainfluenza y el adenovirus. ¿Qué factores condicionan que nosotros tengamos una infección respiratoria? Bueno, condiciones del medio ambiente, contaminación atmosférica o intradomiciliaria, hacinamiento en los hogares, la humedad y por ende la higiene ambiental, la estacionalidad, sabemos que el invierno es nuestro mayor dolor de cabeza, y la temperatura. También influye que haya disponibilidad y eficacia en los servicios de atención primaria, todas las medidas de prevención y control de las infecciones respiratorias que tomemos para impedir la propagación, los programas de inmunización, el acceso a los establecimientos de atención sanitaria y la capacidad de aislamiento, muchas veces del caso índice, y de ahí estamos que se nos conjuga con el hacinamiento. También depende de factores del huésped. La edad, como vimos, era más frecuente o más problemático en menores de 5 años, el consumo de tabaco y alcohol, las comorbilidades que tengan, la capacidad de transmitir la infección, por lo tanto el poder aislarlo, el estado inmunitario y nutricional, y que tenga infecciones anteriores o concurrentes con otros agentes patógenos, y condiciones médicas subyacentes. Y por último, también depende de las características del agente patógeno, modo de transmisión, la transmisibilidad que tenga ese virus, la virulencia y la carga microbiana. Como también dije en la definición, las infecciones respiratorias agudas se clasifican en altas y bajas, donde tenemos los cuadros más frecuentes, la rinofaringitis, rinosinusitis, otitis media aguda, la laringitis. En las bajas, el SBO y la neumonía. Dentro de las altas, la más común es la rinofaringitis o resfriado común, inflamación de la mucosa nasal y faringea, generalmente autolimitada, y que constituye el 50% de las infecciones respiratorias altas. Los pacientes en general tienen una duración de 2 a 7 días, bueno, en algunos puede durar hasta 2 semanas y en frecuencia encontramos los signos de odinofagia, rinorrea, fiebre, en algunos casos sobre todo entre los 3 meses y los 3 años, estornudo, lagrimeo, congestión ocular y la tos. La faringoamigdalitis es otro proceso febril que se caracteriza por inflamación de la mucosa del área faringoamigdaliana, aparece de repente dificultad para hablar, ronquera, sensación de dolor, tos como irritativa y en la mayoría de los casos es causado por virus. Y dentro de las bacterias sabemos que el estreptococo piógene es mayor de 3 años. Por lo tanto, para diferenciar un poco, las bacterianas la vemos en mayores de 3 años, en otoño y primavera, de inicio brusco, tiene fiebre elevada, encontramos adenopatías cervicales y un exudado amigdaliano. Y puede presentarse además un exantema escalatiniforme.
En cambio, las víricas las vemos más frecuentes en niños más pequeños, tienen asociado una clínica catarral o mialgia, el exantema es inespecífico y ahí podemos clasificar en algunas, por ejemplo, que llamamos como la herpangina, por algún tipo de virus como el Coxsackie, en que tenemos vesícula en los pilares anteriores, y la fiebre faringoconjuntival, que es otra cosa que se asocia con la faringitis, y ahí tenemos el causante, el adenovirus. Cuando tenemos sospecha de que una infección respiratoria alta se nos complicó, cuando tiene una fiebre de más de 72 horas de evolución, hay fiebre posterior a las 48 horas de inicio del cuadro catarral, o fiebre que reaparece después de un intervalo en que estaba libre, especialmente entre el sexto y séptimo día, ya empezamos a pensar que esto se nos está complicando, resfriado que no mejora en cualquiera de sus síntomas pasados los 10 días, o que se convierte en una rinorrea purulenta, asociado a temperatura alta. En las infecciones respiratorias bajas encontramos el club o laringotraqueitis, que es inflamación o obstrucción de la laringe. Principalmente los virus implicados son el parainfluenza 1, 2 y 3, seguido de la influenza A y el sincicial. Y entre eso normalmente encontramos que la mamá siempre relata en el inicio brusco de los síntomas y signos. Hay una evolución rápida y generalmente es nocturna, con difonía o afonía, tiene esta tos clásica perruna, el estridor, grados variables, dificultad respiratoria, fiebre que es moderada y en algunos casos hasta cianosis en los grados más severos. La bronquiolitis es una infección, otras infecciones que encontramos en respiratorias bajas. Es una infección aguda de las vías respiratorias. Los pacientes suelen presentar signos primero de una rinofaringitis 2 o 3 días, seguido después de la aparición de sibilancia, roncus y hasta crépito debido a la obstrucción. Tienen expiración prolongada, hay una dificultad respiratoria si esto sigue evolucionando y complicándose, con ataquipnea, retracción, podemos llegar hasta la cianosis. La forma de presentación en los menores de 3 meses es con apnea y obviamente hay una tos asociada. Los virus implicados siempre pensamos primero en el sincicial, pero también puede estar el parainfluenza 1, 2 y 3, el adeno y la influenza. Y por último, la neumonía, que es una inflamación del pulmón que se cursa con signos y síntomas respiratorios, acompañado de respiración rápida, fiebre y cambios en la radiografía. Los más frecuentes que pueden causar neumonía entre los virus son la neumonía, el sincicial, el parainfluenza 3, el adeno y también la influenza A. Hay fiebre, ahí vemos una afectación del estado general, en los niños más grandes se quejan dolor torácico, puede ser una complicación de una infección respiratoria viral previa y lo tenemos que plantear cuando encontramos una fiebre sin foco. Ahora, para diferenciar un poco por la edad, la forma clásica de presentación en un niño mayor es una fiebre elevada de comienzo brusco, generalmente con calofrío. Se ve un estado general comprometido, hay dolor torácico, refieren expectoración purulenta, y hay una ocultación en los niños más grandes que podemos determinar con crépito, hipoventilación y en algunos casos más complicados hasta soplo tubario. En cambio, en los niños pequeños, los lactantes, suele presentarse como una complicación de una infección respiratoria viral previa, en que estaba con una fiebre leve, moderada, y bruscamente empieza con una fiebre alta y hay empeoramiento del estado general. La clínica respiratoria es poco llamativa, pero sí vemos que hay retracciones y una dificultad como para respirar. Obviamente que no van a manifestar este dolor costal, pero muchas veces tienen otros síntomas asociados como meningismo o dolor abdominal que nos hacen como irnos por otros derroteros y atrasar un poco el diagnóstico. Planteándolos cómo podemos diferenciarlo por edad, en los recién nacidos, los síntomas que podemos tener de las infecciones respiratorias. En lo sistémico tenemos letargia, irritabilidad, taquicardia, rechazo del alimento, que es una cosa frecuente que mencionan las madres, distensión abdominal, hipoperfusión. Y dentro de los respiratorios, taquipnea, disnea, apnea, y ya lo vimos que lo esencial o la bronquiolitis muchas veces se presenta en los menores de 3 meses como de esa forma, aleteo nasal, quejido, cianosis. En los lactantes
que la mayoría de las infecciones son leves y autolimitadas, se considera que un niño sano entre 2 y 5 años puede presentar hasta 6 u 8 episodios al año de una infección respiratoria. En general, encontramos que tiene secreción nasal, tos, dolor de garganta, dolor de oído, disfonía, estridor, taquipnea, sibilancia. ¿Cuáles son los signos de alarma en un lactante? Obviamente la taquipnea, que ya indica hipoxia e hipercapnia, aunque debemos descartar otros cuadros como son la ansiedad, los niños más grandes, dolor, una acidosis respiratoria. Y en las bradipneas ya indica agotamiento, paciente con dificultad respiratoria, y ahí hay que estar como ojo que no venga un paro cardiorrespiratorio. Aleteo nasal también indica ya una hipoxia moderada grave, y el tiraje en que hay uso de musculatura accesoria para mejorar la entrada y salida de aire. Continuando con los signos de alarma, en los niños menores de 5 años, por lo tanto tenemos aumento de la frecuencia respiratoria o una respiración más rápida. Se le hunden las costillas al respirar, como vemos en este niño en la fotografía. Presenta ruidos extraños al respirar, como que le silba el pecho. No quiere comer, beber o vomita todo. Tiene fiebre más de 38, irritabilidad, decaimiento y cianosis. ¿Qué síntomas debemos plantear en los niños que tienen una infección crónica y se reagudiza? Aumento de su dificultad respiratoria, aumento de la tos, algunos tienen una tos basal, y aumento de la frecuencia e intensidad como cambios que nota la madre, aumento de la cantidad de secreciones o cambios en la coloración de las secreciones. Hay algunas posturas que adoptan y que es bueno tenerla en consideración, por ejemplo el olfateo, cuando intentan alinear los ejes de la vía respiratoria para mejorar la entrada de aire. En general indica una obstrucción más de la vía aérea alta, puede tener una aspiración, una epilotitis o absceso retrofaringio. En cambio, una posición en trípode que se llevan hacia adelante, intento de usar la musculatura accesoria, y indica una obstrucción de vía baja, asma, bronquiolitis. Es muy frecuente que los niños crónicos adopten esta posición. Los niños con fibrosis quística que se sobrereagudizan adoptan normalmente esta posición al usar la musculatura accesoria. Ahora, como siempre hemos planteado en todas las clases que hemos tenido, lo más importante acá es basarnos siempre en el triángulo de evaluación pediátrica para darnos una referencia global de cómo se ve este niño, ver primero el aspecto, cómo está su tono, su reactividad, si es consolable. Este aspecto nos valora el sistema nervioso central, la oxigenación y perfusión cerebral. Después nos fijamos en la respiración, cómo está el trabajo respiratorio, si hay retracción, si hay aleteo, los ruidos. Nos valora toda la patología respiratoria, y la circulación con el color de la piel, la palidez, si hay, está marmoteada, si hay cianosis, que nos valora la función cardíaca y la perfusión de los órganos. Por lo tanto, si este triángulo lo encontramos todo sin alteraciones, es un paciente estable. Si tenemos la apariencia que está alterado, tenemos que plantear que puede estar con un shock descompensado. Si el trabajo respiratorio está alterado, un fallo respiratorio, o si hay alteración de la circulación, un shock a veces que está empezando, compensado o caminando hacia un paro cardiorrespiratorio. Movemos la apariencia. Aquí hay dos cuadros de un niño que está absolutamente con la piel alterada, moteado, pero está alerta, activo. Si cambio al lado, tenemos la presencia de un niño que está decaído, con los ojos hundidos. Esto rápidamente lo podemos valorar. En el trabajo respiratorio nos va reflejando el estado de oxigenación y ventilación, desde una dificultad respiratoria leve hasta severa, cayendo en la insuficiencia respiratoria, de ahí al fallo pulmonar y el paro. Y en la circulación refleja si el gasto cardíaco y la perfusión de los órganos vitales son adecuados, con la cianosis, la piel moteada, la palidez. Por lo tanto, todo esto nos puede orientar hacia diagnósticos fisiopatológicos rápidos. Si está, como decíamos, si está todo normal, está estable. Si, por ejemplo, hay una respiración alterada, tenemos dificultad respiratoria.
Si tenemos la apariencia y la respiración alterada, ya estamos definitivamente no solo en dificultad, sino en un fallo respiratorio. Si tenemos la circulación alterada, está en un shock compensado, pero si tenemos la apariencia y la circulación alterada, tenemos un shock descompensado, y si está todo alterado, obviamente estamos frente a un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, este abordaje partimos con una evaluación inicial de todo niño, como dijimos, con el triángulo de evaluación pediátrica, que es la primera impresión. Después vamos a una evaluación más secundaria, ya con el ABC, viendo las constantes, como la tiene, una exploración física, con una segunda impresión. Una evaluación ya después secundaria con una anamnesis dirigida. Una evaluación terciaria en que ya pedimos exámenes, y por último vamos monitorizando y reevaluando continuamente. Por lo tanto, tenemos esta secuencia en que hay una evaluación inicial, primaria con el ABC, secundaria la anamnesis, terciaria las pruebas complementarias y por último la monitorización y reevaluación. Ahora, como de repente es difícil con algunos signos de alarma, en algunos cuadros se han creado scores que nos ayudan un poco a definir los criterios y la conducta a seguir. Por ejemplo, está el score para la faringoamidalitis, que se llama el score de Centor, en que hay signos y síntomas como la fiebre, la ausencia de la tos, la adenopatía, el tipo de exudado, la edad que tiene, en que nos van dando puntos para plantear esto, y según este puntaje, el porcentaje de probabilidad de que tengamos una infección estreptocócica y por lo tanto de que iniciemos o no el tratamiento antibiótico de partida o decidamos tomar cultivo. También hay score de laringitis o de Krupp, que también nos ayudan definiendo los grados y según esto la conducta que vamos haciendo, según las pautas de tratamiento de la laringitis, según estos grados que fuimos definiendo con la difonía, con el estridor, con el tiraje y con los signos de hipoxemia. Todo esto nos van guiando hacia nuestra conducta. Y por último, el más usado que nosotros tenemos, que es el score de Tal modificado, en que usamos la frecuencia respiratoria, la sibilancia, la cianosis, la retracción, y según el puntaje que vamos teniendo, la conducta que vamos haciendo según las pautas y los protocolos que tenemos para el manejo del SBO. Pero este score nos ayuda a dar un puntaje de severidad y a tener claro las alarmas y los puntos que tenemos más complicados. Veamos algunos casos clínicos. Por ejemplo, el caso número 1, tenemos un niño de 2 años 5 meses que no tenía antecedentes mórbidos previos de importancia. Refiere 2 días de coriza y de tos. Se agrega fiebre alta en la noche, que persiste durante la mañana. Había recibido paracetamol e ibuprofeno. La madre nota que está decaído, por lo cual consulta. En el examen físico se encontró que estaba atento al medio, afebril al momento del examen, obedecía órdenes simples, un niño de 2 años, siéntate, ábreme la boca, sin ningún problema, pero tranquilo siempre en la camilla, no juega, no intentó bajarse, no haciendo, siempre como atento, pero tranquilo en los brazos de la madre. Y al respirar, quejido ocasional. En los signos vitales se encontró que tenía una temperatura de 37,2, una frecuencia respiratoria de 40. Estaba sin cianosis, retracción subcostal, faringe congestiva, un mullo vesicular que tenía estertores moderados en ambos campos y estertores finos en la base derecha, ronco aislado. Entonces, por lo tanto, vimos cuáles podían ser los signos de alarma como para plantear posibilidades de diagnóstico y en qué nos teníamos que fijar en este niño. Un cuadro febril persistente, la madre había mencionado que había tenido que usar paracetamol e ibuprofeno durante la noche, aunque en el momento de la consulta no lo tenía, pero ya la madre había mencionado eso. Estaba muy tranquilo y la madre también había mencionado que estaba decaído.
Tenía polipnea. Recordamos un niño de 2 años que estaba con una frecuencia respiratoria de 40, no severa, pero estaba polipneico. Tenía quejido al respirar, estertores finos en la base derecha. Y tomamos una radiografía y nos encontramos con un foco de neumonía en la base derecha. Bastante difuso, pero estamos con un cuadro de esas características. Entonces, frente a los signos de alarma, pudimos plantear para tomar que valía la pena tomar una radiografía en este niño y iniciar tratamiento antibiótico. En el caso clínico 2, una niña de 1 año 2 meses con antecedentes de haber tenido una bronquiolitis a los 2 meses, pero sin necesidad de hospitalización. 3 días previos a su ingreso, inició cuadro de tos seca, escasa, que fue en aumento. Fiebre hasta 39, que cedía con paracetamol y medida física. La madre nota respiración rápida y hundimiento entre las costillas durante la noche, previo a su ingreso. Los signos vitales: tenía una frecuencia cardíaca de 165, una frecuencia respiratoria de 52 y tenía una temperatura de 36,7. Estaba vigil, seguía con la mirada, hidratado, polipneico, con cianosis perioral al llanto y retracción de partes blandas. Un mollo vesicular disminuido, respiración prolongada, sibilancia en expiración. Por lo tanto, ¿qué signos de alarma también tenemos en este niño que nos hace ver que tenemos que no solo hacer un diagnóstico y tomar un tratamiento, sino seguir algunas otras conductas? Estaba febril, no mucho, pero febril, polipneico, 52 por minuto, tenía cianosis al llanto, retracción de partes blandas y escuchábamos una expiración prolongada. Por lo tanto, se planteó que tenía una bronquitis obstructiva con una insuficiencia respiratoria. Por esta sibilancia, se tomó una radiografía de la cual vemos que no hay un foco claro de condensación, pero sí hay un atrapamiento de aire con ensanchamiento, cursando con una insuficiencia respiratoria. Gracias. Eso es lo que tengo para compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias, doctora. No sé si Eso, si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano o veo una en el chat. Doctora Lisbeth, si quiere puede... preguntan por el manejo con corticoides en CESFAM. Sí, absolutamente. La laringitis está planteado que se podría dar la dosis, una dosis de tener Sidotén, pues se puede, la ampolla es más o menos mala, pero se puede, la ampolla de Sidotén, darla oral o tener algún otro tipo de betametasona y darlo a tomar en una dosis. También se puede, los pacientes con SBO, iniciar tratamiento con corticoides como la prednisona y ir viendo la respuesta junto con un set de abreviado de inhalaciones con salbutamol, sin ningún problema. Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta que quiera hacer a la doctora Pamela? Hola, aquí tengo una consulta. Dime. ¿En qué momento recomienda hacer algún estudio más allá en niños que llega la mamá por el resfrío alargado? De repente dicen, lleva 1 mes, 2 meses con moco y con tos, y uno nunca alcanzó a encontrar algún signo de alarma, pero efectivamente están con moco y con tos. Entonces, ya ha pasado como por 3 mucolíticos, expectorantes, quieren que le demos alguna cosa mágica. Cuando están sin mucha flema, uno de repente opta por antitusivo, pero llega un momento en el que uno no sabe qué hacer.
Sí, básicamente se ve bien frecuente eso, porque en general cuando se vuelven de ir ahí van al servicio de urgencia por la misma consulta sin ningún signo de alarma propiamente tal. Sí, pero ahí de repente uno si fuera como ya, diría sí, tengo la ficha que ha venido varias veces y yo sigo encontrando, no más grave, pero los mismos síntomas, tendría que plantearme si que está puede que yo necesite hacer un poco más de estudio para pensar que está haciendo una rinitis alérgica, ver el ambiente familiar. De repente uno dice, pero pregunta, sí, pero tengo una hermana, el hermano, sí, ya está en tratamiento el más chico por una rinitis alérgica. Entonces pudiera estar ahí convirtiéndose, estamos tratando con síntomas algo que sea más, un poco más que nos esté llevando a crónico. Así que sí, yo creo que pasado un tiempo en que uno tiene la certeza que dio todos los tratamientos, porque de repente la mamá te lo cuentan, pero uno no tiene como en la ficha la pauta, es menos creíble, pero si tú tienes en la ficha que francamente ha ido varias veces, tú mismo lo has visto o que ha visto otro y ha dejado las cosas como básicas, sí, amerita un estudio un poco más, podemos estar frente a un inicio de un niño con una rinitis alérgica y ese es su cuadro por el cual se mantiene. Había otra consulta. Gracias, doctora. Sí, hay otra consulta acá en el chat. Dice, ¿cuándo derivar en los lactantes con SBO recurrente a broncopulmonar? Dentro de la terapia, dice, con antihistamínicos, ¿cuál de los disponibles serían más ajustados a los usuarios crónicos? Como otra cosa. A ver, partamos por el antihistamínico, que es el último que recuerdo. El uso de antihistamínico hay que tener claro que hay algunos que están permitidos dependiendo de la edad del paciente. Por ejemplo, la clofenamina, que de repente nosotros la vemos que lo usamos tanto, según los estudios debe ser usado en mayor de 2 años hacia arriba. Lo único que está permitido, el niño pequeño, es la desloratadina. Ese está permitido desde los 6 meses. Ahora, si es un niño más grande y ya es un poco más crónico, uno podría ahí, francamente no hay un consenso de cuál es el más útil en este caso, si la levocetiricina o la desloratadina. Cualquiera de los otros no tendría efecto, como usamos la clofenamina solamente, como muchas veces, como anticoriza más que como un antialérgico para tratar los crónicos. Pero no hay un consenso de con cuál de los dos estaría mejor, si con la desloratadina o la levocetiricina, pero siempre hay que tomar en cuenta que la desloratadina sí está aceptada en los menores de 6 meses y no así la levocetiricina. Doctora, ¿y cuándo derivar en los lactantes con SBO recurrente a broncopulmonar? Esa era la otra. Ya, yo diría que cuando, igual que como pasa con el otro paciente, cuando uno tiene la certeza por la ficha de que el niño ha consultado varias veces, tiene varios cuadros recurrentes entre, ya hablemos de 3 en un año, 4 en un año, en que uno ha tenido que usar inhalador, que normalmente es hipersecretor, y que estos cuadros tienen muy poco espacio intercurrente, o sea que es libre y que uno los deja de dar inhalador de salbutamol y a la semana lo vuelves a tener la consulta y vuelve a estar con todos los síntomas de nuevo. O sea, tú vuelves a ocultar que está de nuevo obstruido, ese niño sí amerita que se haga una interconsulta broncopulmonar. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Hay una consulta de la laringitis ahí en SAPU. Sí, la laringitis, por eso lo ideal, lo bueno de la laringitis, no lo ideal, lo bueno de la laringitis es que existe un score. Si yo tengo una laringitis grado 1, obviamente es fácilmente tratable en un SAPU. Uno le puede indicar, como decía, este corticoide en una dosis, o si como no tiene muy buen gusto, uno lo puede indicar asumiendo en 2 días de tratamiento y después reconsultar. La laringitis grado 1 y grado 2
que uno ve que va, y la cita a control al día siguiente, si es posible, de usted mismo, porque la laringitis a uno le gusta tenerlo como observándola, puede tratarlos en consultorio. Obviamente que si yo me encuentro con una laringitis grado severo, grado 3, ni una posibilidad, eso hay que trasladarlo. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Si hay posibilidad de nebulización, sí. Se puede... No hay ningún inconveniente en nebulizar, por ejemplo, un niño con adrenalina en la dosis que nosotros, si estamos hablando de una laringitis, nebulizarlo con adrenalina o un ml. Nosotros estamos volviendo acá en el servicio de urgencia, volviendo a usar las nebulizaciones sin tanta complicación COVID. Así que estamos volviendo a usar las nebulizaciones, la laringitis que nos ha tocado ahora este año, han vuelto a aparecer, y sí estamos usando, no estamos disponiendo en este momento, ya agotamos nuestro stock de adrenalina racémica, así que estamos usando adrenalina corriente para nebulizar la laringitis sin ningún problema, y me parece que antiguamente en los sapos se podía. ¿Alguna contraindicación? ¿Edad? No, la dosis uno la va bajando desde 1 ml hasta 4 ml de adrenalina para 2 a 3 ml para nebulizar de adrenalina. Sí, la contraindicación, entre comillas, es que requiere 1 hora de observación. Por el efecto rebote que esto pueda tener y que nos indique que uno tendría que trasladarlo porque se complicó, no hubo respuesta. Eso es, entonces, por lo tanto, tendría que quedar en la sala de ira, como de estar observándola, porque tiene que tener 1 hora de observación.